Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y que tiene a muchos intrigados, un verdadero escándalo que gira en torno a una de las figuras más populares del momento, Can Yaman. Sí, así es, vamos a hablar de esas manchas que han aparecido en su piel y, lo más importante, de lo que muchos se preguntan si está ocultando sobre su salud. Prepárense porque vamos a desgranar todo lo que sabemos, los rumores, las especulaciones y, por supuesto, la verdad detrás de estas misteriosas marcas. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal, le den a la campanita para no perderse ningún vídeo y se unan a nuestra comunidad. Empecemos. Todos conocemos a Can Yaman, ese actor turco que conquistó corazones a nivel mundial con su carisma, su talento y, seamos sinceros, su impactante físico. Desde que irrumpió en la escena internacional, se convirtió en un ídolo para millones de fans, y su vida personal, como era de esperar, ha estado bajo el constante escrutinio de la prensa y, por supuesto, de sus seguidores. Pero últimamente el foco de atención se ha desviado de sus proyectos o de sus romances para centrarse en algo mucho más íntimo y preocupante, la aparición de unas extrañas manchas en su piel. Estas manchas, que han sido fotografiadas en diversas ocasiones, han desatado una ola de especulaciones. Al principio muchos pensaron que se trataba de algo temporal, quizás una reacción al sol, a algún producto cosmético, o incluso a un tatuaje mal curado. Sin embargo, el tiempo ha pasado y las manchas persisten, generando cada vez más interrogantes. ¿Qué son realmente estas marcas? ¿Son un simple detalle estético sin importancia, o hay algo más detrás de ellas? La verdad es que la discreción de Can Yaman sobre este tema ha alimentado aún más el misterio. Si bien entendemos que un artista tiene derecho a su privacidad, la naturaleza de estas manchas y su visibilidad en un personaje público como él han llevado a muchos a preguntarse si está ocultando algo relacionado con su salud. ¿Es una condición médica? ¿Algo que está tratando y prefiere no hacer público? La ausencia de una explicación oficial clara ha abierto la puerta a todo tipo de teorías, desde las más benignas hasta las más alarmantes. Hemos visto cómo estas imágenes circulan en redes sociales, cómo los foros de fans debaten sobre su origen, y cómo incluso medios de comunicación han intentado obtener una respuesta, sin éxito hasta ahora. Algunos apuntan a vitíligo, una condición autoinmune que provoca la pérdida de pigmentación en la piel, y que en algunas personas se manifiesta con manchas claras. Otros sugieren que podría ser una secuela de algún tratamiento médico, o incluso alergias severas. Lo cierto es que sin una confirmación, todo queda en el terreno de la especulación. ¿Pero por qué genera tanto interés? Más allá de la simple curiosidad por la vida de una celebridad, hay un componente de empatía. Si se tratase de una condición médica, la forma en que Can Yaman la gestione y si decide compartirla o no podría ser inspiradora para muchas personas que atraviesan problemas de salud similares. El hecho de que no haya una explicación clara puede generar ansiedad tanto en él como en sus seguidores, ya que la incertidumbre a menudo es peor que la propia verdad, por difícil que ésta sea. Hay que recordar que Can Yaman es un profesional dedicado, y es posible que estas manchas no interfieran en absoluto con su trabajo. Hemos visto cómo otros artistas han continuado con sus carreras a pesar de tener condiciones médicas visibles, y Yaman tiene la fortaleza y el carisma para hacer lo mismo. Sin embargo, la percepción pública es importante y la falta de comunicación sobre un aspecto tan visible de su persona puede generar malentendidos, o peor aún, alimentar rumores infundados que terminen afectando su imagen o su bienestar emocional. Desde nuestro canal, siempre buscamos informar y desmitificar. Por eso hemos recopilado toda la información disponible, analizado las imágenes y escuchado los testimonios de quienes han estado cerca de él. Y la conclusión, hasta ahora, es que no hay una respuesta definitiva. Pero eso no significa que debamos dejar de hablar del tema. Al contrario, creo que es importante abordar estas situaciones con sensibilidad y respeto. Si hablamos de las posibilidades y siempre desde el respeto y la prudencia, el vitíligo, como mencioné, es una de las hipótesis más recurrentes. Es una condición que afecta a muchas personas en todo el mundo y que no compromete la salud general. Si fuera el caso, Can Yaman con su influencia podría incluso ayudar a concienciar sobre esta condición, a normalizarla y a hacer que quienes la padecen se sientan menos solos o diferentes. Imaginen el impacto positivo que podría tener un ídolo de su calibre hablando abiertamente sobre ello. El vitíligo en mucho.
Ese casos no es una enfermedad que afecte la salud física en su totalidad, sino que se manifiesta a través de la pérdida de pigmentación. La piel, al perder melanina, desarrolla manchas de un tono más claro que el de la piel circundante. La extensión y la distribución de estas manchas pueden variar enormemente de una persona a otra. En algunos casos son pequeñas y discretas, mientras que en otros pueden ser más extensas y notorias. La causa exacta del vitíligo no se conoce por completo, pero se cree que está relacionado con una respuesta autoinmune, donde el sistema inmunológico ataca por error a las células que producen melanina. Factores genéticos y desencadenantes ambientales también podrían jugar un papel. Si Kanyaman estuviera lidiando con vitíligo, su decisión de mantenerlo en privado es completamente comprensible. La presión mediática y la constante atención sobre su apariencia física podrían hacer que el proceso de aceptación y adaptación sea aún más desafiante. Sin embargo, su valentía al afrontarlo públicamente podría ser un faro de esperanza para millones de personas que sufren de esta condición y que a menudo se enfrentan a estigmas y malentendidos. Su visibilidad y carisma podrían ser herramientas poderosas para educar al público, desmitificar la condición y promover una mayor aceptación de la diversidad de la piel. Otra teoría plausible podría estar relacionada con su exigente rutina de trabajo y entrenamiento. En ocasiones el estrés, la exposición a diferentes climas y productos, o incluso algún tipo de accidente menor durante sus preparativos físicos, podrían dejar secuelas en la piel. Recordemos que los actores, especialmente aquellos que realizan escenas de acción o que están constantemente bajo reflectores, someten su cuerpo a un gran desgaste. Las exigencias físicas del mundo del espectáculo son innegables. Los actores a menudo se someten a rigurosos regímenes de ejercicio, dietas estrictas y largas horas de trabajo, lo que puede tener un impacto en su salud general y por ende en su piel. La exposición a maquillajes pesados, luces de estudio calientes, cambios de temperatura al filmar en diferentes locaciones y el estrés asociado con la presión de las producciones cinematográficas y televisivas pueden dejar marcas. Un ejemplo de esto podrían ser posibles reacciones alérgicas a ciertos productos de maquillaje o cuidado de la piel que se utilizan en el set, o incluso a algún componente de la vestimenta. También es posible que durante alguna escena de acción o entrenamiento intenso haya sufrido alguna pequeña lesión que haya dejado una marca permanente, o que la cicatrización de alguna herida haya tomado una forma particular. El cuerpo humano es complejo y reacciona de maneras impredecibles a diversos estímulos. La piel, siendo nuestro órgano más grande, es particularmente susceptible a estos efectos. Los tratamientos estéticos, por ejemplo, a veces pueden tener efectos secundarios temporales o permanentes en la piel, y si un actor se somete a alguno de ellos para mejorar su apariencia, podría ser una explicación. Sin embargo, este tipo de intervenciones suelen ser discutidas con mayor apertura, por lo que si fuera el caso, la especulación aún sería fuerte. Lo que sí está claro es que la forma en que se ha manejado la situación, con un silencio prolongado, ha generado una expectativa que a la larga puede ser difícil de gestionar. Si hay algo que aprender de este escándalo de las manchas, es la importancia de la comunicación, incluso en los temas más personales. La falta de información oficial tiende a crear un vacío que se llena con rumores y conjeturas. En la era digital, donde la información viaja a la velocidad de un clic, este silencio se vuelve aún más notorio y genera un caldo de cultivo para todo tipo de teorías. La estrategia de esperar y ver, o de mantener la privacidad puede ser válida en muchos aspectos de la vida de una celebridad, pero cuando se trata de algo tan visible y que genera tanta especulación, podría ser contraproducente. La transparencia, aunque a veces incómoda, puede ser la mejor aliada para evitar que los rumores escalen y afecten la reputación o el bienestar de la persona. Para una figura pública como Kanyaman, la imagen es una parte crucial de su carrera. Las percepciones de los fanáticos y del público en general pueden influir en su éxito y en las oportunidades que se le presenten. Por lo tanto, el manejo de una situación que genere interrogantes sobre su salud o apariencia es un tema delicado. Un silencio prolongado podría ser interpretado de diversas maneras, desde una estrategia deliberada para generar misterio hasta una señal de que hay algo que realmente se está ocultando. Ambas interpretaciones pueden tener consecuencias negativas. Ahora bien, ¿qué oculta Kanyaman? Esta es la pregunta del millón. Y la respuesta más honesta es, no lo sabemos con certeza. Podría estar ocultando una condición médica que prefiere mantener privada, por motivos personales o profesionales.
Podría estar tratando de manera discreta una afección que, con el tiempo, desaparecerá o se controlará. O quizás no hay nada grave que ocultar y simplemente prefiere no dar explicaciones públicas sobre algo que considera un asunto privado. El derecho a la privacidad es fundamental para cualquier persona, sin importar su nivel de fama. Las celebridades son a menudo objeto de un escrutinio público excesivo, y es comprensible que deseen proteger ciertos aspectos de sus vidas. Si Can Yaman está lidiando con una condición de salud, por pequeña o grande que sea, tiene todo el derecho a decidir cuándo, cómo y a quién se lo comunica. Puede que esté en un proceso de diagnóstico, de tratamiento, o simplemente de aceptación personal. En estos casos, la presión externa puede ser muy perjudicial. Un paciente, para poder sobrellevar una enfermedad, necesita espacio, tiempo y apoyo, no la constante interrogación y especulación de miles de personas. La decisión de compartir información médica es profundamente personal y está influenciada por muchos factores, incluyendo la naturaleza de la condición, el impacto potencial en la carrera, el apoyo del entorno cercano y las creencias personales sobre la salud y la privacidad. En ocasiones, las celebridades optan por mantener en secreto sus problemas de salud para evitar ser vistos como débiles, o para no afectar la imagen que han construido. Otras veces simplemente desean vivir sus vidas fuera del foco mediático, incluso cuando enfrentan desafíos de salud. Lo que sí podemos observar es que a pesar de estas manchas, Can Yaman sigue siendo el mismo profesional carismático y trabajador que conocemos. Sigue adelante con sus proyectos, sigue cautivando a su audiencia y sigue mostrando esa energía que lo caracteriza. Esto nos dice mucho sobre su fortaleza y su dedicación. Su profesionalismo y su compromiso con su arte son evidentes. A pesar de la controversia o las especulaciones, su trabajo en pantalla no se ha visto comprometido. Esto habla de su resiliencia y de su capacidad para separar su vida personal de su carrera. Los verdaderos admiradores valoran a un artista por su talento y dedicación, y Can Yaman ha demostrado tener ambos en abundancia. Si bien la curiosidad sobre su vida privada es natural, es importante recordar que su principal contribución es a través de su actuación. Su capacidad para sumergirse en personajes, transmitir emociones y conectar con el público es lo que lo ha catapultado a la fama. Las manchas en su piel, sean cuales sean, no definen su valor como artista. Pero volviendo al tema del ocultamiento, es importante reflexionar sobre por qué nos sentimos tan atraídos por lo que las celebridades ocultan. Quizás es porque nos hace sentir más cercanos a ellos, porque humaniza a estas figuras que a menudo parecen perfectas e inalcanzables. Ver que también tienen sus luchas, sus imperfecciones, sus manchas, nos recuerda que son seres humanos como nosotros. La idea de que las celebridades también enfrentan desafíos, al igual que el resto de nosotros, crea un puente de conexión emocional. Nos permite vernos reflejados en ellos, a pesar de la gran diferencia en sus estilos de vida y circunstancias. El anhelo de verdad sobre las vidas de las celebridades puede ser una manifestación de nuestro propio deseo de autenticidad y de comprensión mutua. Además, en la era de las redes sociales, la transparencia se ha convertido en un valor muy apreciado. Los seguidores quieren sentirse conectados, quieren entender quién está detrás de la imagen pública. Y cuando esa conexión se ve interrumpida por el silencio, la imaginación vuela y los rumores proliferan. Las plataformas digitales han democratizado la comunicación, pero también han intensificado la demanda de información inmediata y detallada. Los fanáticos, armados con herramientas de búsqueda y difusión instantánea, se convierten en detectives virtuales, analizando cada detalle y cada movimiento de sus ídolos. El silencio de una celebridad ante preguntas o especulaciones sobre su vida personal puede ser interpretado como un muro, alimentando la frustración y la especulación. Desde un punto de vista más empático, podríamos pensar que si Can Yaman está lidiando con algún problema de salud, lo más importante es que tenga el apoyo necesario para superarlo. La presión mediática y la constante especulación pueden ser agotadoras y, en muchos casos, contraproducentes para la recuperación o el manejo de una condición. Imagine el estrés adicional que podría sentir alguien que está tratando de recuperarse de una enfermedad o de aceptar un diagnóstico, mientras es constantemente objeto de escrutinio público. El apoyo de los seres queridos, los profesionales de la salud y, en la medida de lo posible, de una comunidad comprensiva, es fundamental. La especulación constante puede generar un ambiente de hostilidad o de juicio, lo cual es lo último que alguien en esa situación necesita. Podríamos imaginar que si tuviera una condición médica visible, como el vitíligo por ejemplo, y estuviera en proceso de aceptarla y convivir con ella,
un silencio inicial podría ser parte de su proceso personal. A veces necesitamos tiempo para adaptarnos antes de compartir algo tan íntimo con el mundo. La aceptación de uno mismo es un camino, y para figuras públicas que viven bajo el ojo público, este camino puede ser aún más tortuoso. La necesidad de procesar internamente un cambio en la propia apariencia física o en la salud puede requerir un periodo de reflexión y adaptación antes de sentirse preparado para compartirlo con un público masivo. Este periodo de silencio podría ser simplemente un espacio para la autocompasión y la autoaceptación. Lo cierto es que como espectadores y admiradores, lo menos que podemos hacer es ser respetuosos. Si bien la curiosidad es natural, la especulación malintencionada o la difusión de rumores falsos no hacen más que dañar. Es crucial recordar que detrás de la figura pública hay una persona con sus propios sentimientos, sus propias vulnerabilidades y su propio derecho a la privacidad. La empatía y el respeto deben prevalecer sobre la mera curiosidad o el sensacionalismo. Difundir información falsa o especulativa sin fundamento puede tener consecuencias devastadoras para la salud mental y emocional de la persona involucrada. Quizás la próxima vez que veamos a Kanyaman en pantalla o en alguna fotografía, en lugar de enfocarnos en las manchas, deberíamos recordar la razón por la que nos cautivó en primer lugar, su talento, su dedicación y su personalidad arrolladora. Y si él decide compartir el motivo de estas marcas en algún momento, será su decisión, y deberemos acogerla con la misma admiración que le tenemos. El enfoque en lo positivo, en sus logros y en su contribución al arte, es una forma más constructiva de interactuar con una figura pública. La admiración por su trabajo artístico puede ser la base de una relación más sana y respetuosa entre el artista y su público. En resumen, el misterio de las manchas de Kanyaman sigue siendo eso, un misterio. Las teorías son muchas pero las certezas escasas. Lo que sí sabemos es que ha generado un gran revuelo y ha puesto de manifiesto la intensa curiosidad del público hacia la vida de las celebridades. Esperamos que sea lo que sea que esté sucediendo, Kanyaman reciba el apoyo y el respeto que merece para manejarlo de la mejor manera posible, tanto en su vida personal como profesional. La incertidumbre puede ser frustrante, pero también puede ser una oportunidad para reflexionar sobre cómo interactuamos con las figuras públicas y sobre la importancia de la empatía y el respeto. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Ha sido un tema intrigante, ¿verdad? Espero que les haya gustado y les haya servido para entender un poco mejor este fenómeno. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que oculta Kanyaman? ¿Creen que debería hablar sobre ello? Dejen sus comentarios aquí abajo, que leo todos y me encanta debatir con ustedes. La conversación es clave para construir una comunidad informada y respetuosa. Si este vídeo les pareció interesante, por favor, regálenme un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas se enteren de este tema. Y si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para que les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho.